Dicen que cuando cierras los ojos, el mundo desaparece. Pero Jacobo Greenberg afirmaba todo lo contrario. Es justo en ese instante, cuando te entregas al sueño, que el verdadero universo comienza a revelarse. Mientras tú crees que duermes, tu mente está más despierta que nunca. Imagina esto. Tu cuerpo yace inmóvil, respirando lento, pero tu conciencia empieza a viajar. En silencio, se conecta con algo que no se puede ver, ni medir, ni tocar. Una red invisible de información que lo abarca todo. Jacobo la llamó la matriz de la conciencia, un campo en el que todos estamos unidos, aunque la mayoría jamás lo perciba. ¿Y si tus sueños no fueran simples ilusiones del cerebro, sino fragmentos de esa conexión? Piénsalo. ¿Por qué en los sueños puedes hablar con personas que ya no están? ¿Por qué puedes ver lugares que nunca has visitado o sentir emociones tan reales que despiertas con lágrimas en los ojos? Jacobo sostenía que el sueño es una puerta que conecta la mente individual con la conciencia universal. Y cada noche, sin saberlo, la atraviesas. Mientras duermes, tu cerebro no se apaga, cambia de frecuencia. Las ondas cerebrales entran en un estado llamado teta, un nivel en el que la lógica se disuelve y la intuición toma el control. Es el mismo estado que alcanzan los monjes durante la meditación profunda o los chamanes en sus rituales de expansión de conciencia. Jacobo lo estudió durante años, no como un fenómeno místico, sino como una ciencia de la percepción. Para él, el sueño era la evidencia de que la realidad no termina en lo visible, que la mente, al desconectarse del cuerpo, se sincroniza con patrones de información que la ciencia moderna apenas comienza a sospechar que existen. Y aquí viene lo más inquietante. Según Greenberg, esa red no solo influye en lo que soñamos, sino también en lo que vivimos cuando despertamos. Tus pensamientos antes de dormir, tus emociones, tus deseos, incluso tus miedos. Todos son señales que envías a esa matriz, y durante el sueño, la mente los reorganiza, los interpreta y los devuelve a tu vida en forma de casualidades, intuiciones o decisiones que parecen surgir de la nada. Nada es casualidad, todo está sincronizado. Así que la pregunta no es si tu mente trabaja mientras duermes, sino qué está construyendo mientras tú crees que descansa. Jacobo decía que el sueño es el laboratorio del alma, donde se codifica el destino, donde se reescriben los programas mentales, donde tu conciencia conversa con el universo. Y si eso es cierto, cada noche podría ser una oportunidad para cambiarlo todo. En el siguiente capítulo descubrirás cómo se activa esa conexión, qué papel juega tu atención antes de dormir y por qué tus pensamientos nocturnos son más poderosos de lo que imaginas. Porque cuando aprendes a usar tu mente dormida, despiertas en una realidad completamente nueva. Cada noche, cuando el silencio cubre el mundo y el cuerpo se entrega al descanso, algo extraordinario sucede dentro de ti. Tus ojos se cierran, tu respiración se vuelve lenta, pero en lo más profundo de tu mente se activa una frecuencia que pocos humanos han aprendido a comprender. Jacobo Greenberg la llamaba la puerta al campo sintérgico. Durante el sueño profundo, tus ondas cerebrales descienden a los niveles teta y delta, frecuencias tan lentas, tan silenciosas, que la mente racional no puede seguirlas. Y es precisamente ahí donde ocurre la magia. Cuando la razón se apaga, el inconsciente despierta. Tu mente se expande, se abre y comienza a conectarse con algo que no pertenece al mundo físico. Jacobo lo describía como el campo sintérgico, un tejido invisible que une toda la realidad, pensamientos, emociones, materia, energía, todo entrelazado en una sola red de información. En la vigilia, estás limitado por tus sentidos, pero cuando duermes, cuando tus ondas cerebrales vibran en esa frecuencia oculta, la frontera entre tú y el universo se disuelve. Es entonces cuando tu mente entra en modo receptivo.
No imagina, recuerda. No sueña, descarga información. No se apaga, se sincroniza con el todo. Piensa en esto. ¿Por qué a veces despiertas con una idea brillante, una solución inesperada o una claridad que no tenías antes de dormir? No es casualidad. Es el resultado de esa conexión profunda entre tu inconsciente y el campo universal de conciencia. Jacobo creía que el cerebro, más que un generador de pensamientos, es un receptor de frecuencias, y el sueño profundo es el momento en que esa antena biológica capta las señales más puras del universo. Cada noche, sin saberlo, estás decodificando información que proviene de una fuente mayor, reconfigurando tus emociones, tus percepciones, incluso tus creencias más arraigadas. El sueño no es descanso. El sueño es reprogramación. Cuando las ondas teta y delta dominan tu mente, los límites del ego se disuelven y la energía que te compone se reorganiza. Tu cerebro limpia la memoria, reajusta tus emociones y redefine los significados que das a la vida. Por eso hay noches en las que despiertas distinto, más liviano, más claro, más tú. Jacobo decía que si pudiéramos mantener la conciencia despierta mientras dormimos, podríamos dialogar directamente con el universo, acceder al lenguaje oculto de la creación, entender las causas invisibles de todo lo que vivimos. Porque lo que llamamos realidad no es más que una proyección de esa red sintérgica, y el sueño es el acceso directo a su centro. Y mientras el mundo duerme sin saberlo, dentro de ti se enciende una sinfonía invisible, una frecuencia que te conecta con todo lo que existe, que moldea tus pensamientos, tus emociones y tu destino. Cada noche estás viajando por un océano de conciencia, y si logras recordar ese viaje, descubrirás que nunca dormiste realmente, solo estabas recordando quién eres realmente. Hay historias que la ciencia prefirió callar, y una de ellas fue el experimento que cambió para siempre la forma en que Jacobo Greenberg entendía la mente humana. Era finales de los años 80. En un pequeño laboratorio de la UNAM, Jacobo instaló un equipo de medición cerebral rudimentario, pero revolucionario para su época. Frente a él, un grupo inusual de voluntarios, meditadores, chamanes y soñadores lúcidos. No eran científicos, pero todos compartían una habilidad extraordinaria. Podían permanecer conscientes mientras dormían. El propósito era claro: observar lo que ocurría en el cerebro durante el sueño profundo. Pero lo que Jacobo encontró superó cualquier hipótesis. Mientras los participantes entraban en estados de meditación o sueño teta, las ondas de su cerebro empezaban a sincronizarse, no solo entre ellos, sino con campos energéticos externos que los sensores detectaban alrededor del cuerpo. Era como si sus mentes se hubieran conectado entre sí a través de una frecuencia invisible, una red viva que respondía a la intención. Jacobo lo llamó coherencia sintérgica, el punto exacto donde la conciencia individual se funde con la conciencia del todo. Y esa noche, por primera vez, la teoría sintérgica dejó de ser solo una idea. Uno de los casos más impresionantes fue el de María, una mujer que participaba en los experimentos de sueños lúcidos. Durante una sesión, Jacobo le pidió que intentara pedir información al campo mientras dormía. María aceptó. Entró en sueño profundo, conectada a los sensores. Horas después despertó con una frase escrita en su libreta: el patrón del campo se altera con la emoción humana. Al día siguiente, durante el análisis de los registros, Jacobo descubrió algo desconcertante. Cada vez que María soñaba con emociones intensas, amor, miedo, alegría, el campo energético que rodeaba su cuerpo mostraba variaciones medibles. El campo literalmente respondía a sus sentimientos. A la semana siguiente, María soñó con una figura que le dictaba coordenadas, números que no tenían sentido. Cuando Jacobo los revisó, descubrió que correspondían exactamente a la ubicación de un sitio arqueológico en el norte de México, un lugar que meses después fue excavado y reveló estructuras que coincidían con sus descripciones oníricas. Jacobo no podía explicarlo desde la neurociencia convencional, pero algo estaba claro:
La mente, en estado de sueño profundo, podía acceder a información que no provenía de los sentidos. Era como si el inconsciente se conectara directamente a la matriz de la realidad, extrayendo datos del propio tejido del universo. El experimento fue archivado, olvidado y en muchos círculos académicos, incluso ridiculizado. Pero quienes estuvieron ahí, los que vieron las ondas sincronizarse, los que sintieron el campo responder, jamás lo olvidaron. Jacobo comprendió que el sueño no era solo un proceso biológico, sino una forma de comunicación con la conciencia universal. Y desde entonces, se atrevió a decir algo que la ciencia aún teme pronunciar. Dormir no es desconectarse, es conectarse con todo. Porque cada noche, mientras el mundo duerme, hay mentes que recuerdan quiénes somos en realidad. Cada noche, cuando apagas la luz, tienes frente a ti el portal más poderoso que existe, pero nadie te enseñó a usarlo. Jacobo Greenberg decía que el momento más sagrado del día ocurre justo antes de dormir, cuando la frontera entre la conciencia y el inconsciente se disuelve. En esos segundos, tus pensamientos no son simples ideas, son órdenes directas al universo. No se trata de controlar tus sueños, ni de intentar mantenerte despierto. La clave está en programar tu conciencia antes de dormir, porque lo que piensas, sientes o imaginas en ese instante se graba como un código en tu mente profunda, y durante la noche, ese código se comunica con el campo sintérgico, moldeando la realidad que vivirás al despertar. Piénsalo así. Tu mente consciente es el programador, y tu inconsciente, el sistema operativo que ejecuta todo mientras tú duermes. Si te acuestas con miedo, el sistema graba miedo. Si te acuestas con gratitud, graba expansión. Y si antes de cerrar los ojos proyectas una intención clara, el universo empieza a reorganizar la información a tu favor. Jacobo lo llamaba la técnica del enlace sintérgico, un método simple, pero profundamente transformador. Antes de dormir, enfoca tu atención en una sola imagen, algo que desees manifestar, comprender o sanar. No lo pidas con ansiedad, sino con certeza. Siente que ya ha sucedido. Agradece como si ya lo vivieras. Y luego, suéltalo. Ese acto de gratitud anticipada no es superstición, es ciencia. Porque al generar emociones coherentes, amor, alegría, agradecimiento, tus ondas cerebrales comienzan a vibrar en teta, la misma frecuencia que abre la puerta al campo sintérgico. Tu mente literalmente cambia de canal. Jacobo comprobó que la emoción es el lenguaje de la matriz, y cuando duermes con una emoción elevada, la información que envías se imprime en el campo, iniciando un proceso de sincronización con experiencias que coincidan con esa frecuencia. Eso explica por qué algunas personas despiertan con soluciones, claridad o señales que parecen venir de otro plano. Puedes probarlo esta misma noche. Cierra los ojos y repite internamente: mi mente está abierta al orden del universo. Todo lo que deseo ya está en camino. Visualiza cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu respiración se alinea con el ritmo del cosmos. Imagina una luz suave expandiéndose desde tu pecho hacia el espacio. Y mientras sientes esa conexión, simplemente duerme. No busques controlar el proceso. Tu trabajo termina al dormir. El resto lo hace el campo. Jacobo decía: el universo no responde a las palabras, sino a la vibración con la que las pronuncias.
Y cada noche, tu vibración escribe el guión del día siguiente. Porque cuando aprendes a programar tu mente antes de dormir, dejas de soñar con tu vida y comienzas a vivir tus sueños. Tu poder no está en lo que haces despierto, sino en lo que siembras mientras duermes. Cada noche, cuando cierras los ojos, no te desconectas de la realidad, regresas a ella. Jacobo Greenberg decía que el sueño no es un escape de la realidad, sino el regreso al océano del que todos provenimos. Ese océano invisible, inmenso, hecho de conciencia pura, donde todo lo que existe está unido por una sola vibración. Tu cuerpo duerme, pero tu esencia viaja. Y mientras lo hace, el campo cuántico te escucha. Escucha lo que sientes, lo que piensas, lo que callas, y responde. Porque el sueño no es descanso. El sueño es comunicación. Cada emoción que emites antes de dormir es un mensaje codificado que llega al corazón del universo. Y esa energía, esa frecuencia que envías, vuelve a ti en forma de experiencias, coincidencias y sincronicidades que moldean tu destino. Jacobo lo explicó con una claridad que pocos se atrevieron a asumir. El campo no te da lo que deseas, te da lo que eres. Por eso cuando te acuestas con culpa, el campo refleja más culpa. Cuando te duermes con miedo, te devuelve miedo. Pero cuando lo haces con amor, con gratitud, con certeza, el universo entero se reorganiza para responderte con la misma melodía. Tu coherencia emocional es el puente entre tú y el cosmos. No necesitas rituales complicados ni fórmulas místicas. Solo necesitas aprender a dormir consciente, a entrar en el sueño con la mente en silencio y el corazón en armonía. Cada noche el universo te invita a recordar. Te reprograma no para que olvides, sino para que despiertes. Porque en ese espacio entre el último pensamiento y el primer sueño, la conciencia toca su origen. Ahí, donde no hay tiempo ni espacio, donde no existe el yo ni el tú. Solo una inmensa presencia que lo abarca todo. Jacobo lo llamaba el momento del retorno. Un instante en el que la mente deja de observar el universo porque se convierte en el universo mismo. Y tal vez por eso, al despertar, hay días en los que sientes paz sin motivo, o una extraña sensación de comprensión, como si el alma recordara algo que tu memoria no puede traducir. Eso no es casualidad. Es el eco del campo devolviéndote la vibración de lo que sembraste mientras dormías. Así que esta noche, antes de dormir, recuerda que no estás desconectándote de la realidad. Estás regresando a tu origen. No duermes para descansar. Duermes para recordar quién eres realmente. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste esa chispa de verdad que se enciende cuando el alma reconoce algo que había olvidado, suscríbete al canal para seguir explorando los misterios de la mente y del universo junto a nosotros. Comparte este video con alguien que necesite recordar su poder interior, porque quizás, sin saberlo, hoy ayudaste a otra alma a despertar.